Romanos, capítulo 8. Quiero que veamos Romanos, capítulo 8. Voy a leer 3 versículos y voy a hablar del poder de la gracia. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ojo, era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Señor, estoy en tus manos. Úsame para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Me encanta esta palabra. El apóstol Pablo dice: ahora pues, hablando con seguridad. El ahora pues de Pablo es importante, como queriendo decir: lo que yo les digo tiene un argumento lógico. Lo que yo les digo es real. Si bien el hombre es una criatura que está vendida al pecado, el hombre es malo. Dice la Biblia en Isaías que desde la coronilla hasta la planta de los pies el hombre no es más que una podrida llaga. Eso es el hombre. El hombre, aunque fue hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre se corrompió y va en un estado de decadencia y de corrupción. También lo describe con mucha exactitud el profeta Jeremías cuando dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? O sea, el corazón es engañoso, el corazón es perverso. No dice que tiene engaño, sino que es engañoso. No dice que tiene perversidad, sino que su naturaleza es perversa. Porque cuando el hombre cayó, vino la naturaleza pecaminosa y reinó sobre el hombre, y el hombre es pecador. Como alguien dijo en una oportunidad, el hombre no es pecador porque peca. Quiero que escuche bien esto. Hay gente que le encanta anotar algunas frases que son muy edificantes. El hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador. Es su naturaleza. El hombre peca porque es pecador. Esa es la realidad. Jesús, cuando viene un joven rico e hincada a la rodilla, le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo el Padre que está en los cielos. Él es bueno. Dando a entender que el hombre, porque Jesús y el Padre uno solo son, Él es bueno, Jesús es bueno. Dando a entender que el hombre es malo. Jesús también dice en el contexto de la oración: si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. O sea, el hombre es malo. Y eso es lo que hay que convencerse. El hombre es pecador. Por eso que Pablo, hablando de la naturaleza humana, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque es el único que libra al hombre del pecado y de la muerte.
Me encanta esta palabra del Romanos 8 porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Esa palabra es extraordinaria. Que los que están en Cristo no tienen condenación. En otras palabras, no tienen ninguna culpa. Puede ser el hombre más pecador, pero si ese hombre pecador viene a Cristo, se libra de la culpa. Ya no hay condenación. El Señor no le imputa pecado, porque está en Cristo. Está en Cristo. Ojo, cuando el hombre por la fe recibe a Cristo, el hombre entra a una posición y el hombre está en Cristo. Es una unión espiritual entre Cristo y el creyente. Entonces yo digo, Señor, yo soy pecador. Te necesito. Perdona mis pecados. Te recibo como Señor. Te recibo como Salvador. En ese mismo instante, por la fe, Cristo está en mí. Y por el Espíritu Santo, yo estoy en Cristo. Repito, por la fe, yo estoy en Cristo. Y por el Espíritu, esa es la frase, Cristo está en mí. Ahora, los que están en Cristo no tienen condenación. No tienen culpa. Qué lindo es estar en Cristo. No tienen culpa. No tienen ninguna condenación. Y me gustaría que usted se goce ahí donde está escuchando, porque antes de eso, nuestra naturaleza pecaminosa nos hacía estar bajo maldición, bajo condenación. Pero cuando Cristo vino a nosotros y nosotros a Él, desde ese día, ninguna culpa hay. ¿Qué quiere decir? Que somos libres. No hay condenación. No hay condenación, ninguna condenación. Esa gente que tiene a Cristo ya no tiene condenación. Y tiene que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Yo sé que hay mucha gente que hoy me está escuchando y dice, ¿cómo puedo sacarme esta culpa? Yo creo que hay mucha gente que lleva mucha culpa. Quizás dice, yo fui culpable de la muerte de mi hijo. Yo fui culpable del divorcio de mi hija. Yo siento que hay gente que me está diciendo, pastor, yo soy culpable de que mi hija sea una alcohólica porque yo la induje en el alcoholismo. Yo soy culpable de la vida que tengo. Te tengo una noticia, es verdad, usted es culpable. Pero cuando usted recibe a Cristo, somos libres de la culpa. Somos libres de la culpa. Somos culpables, somos pecadores, hemos fallado. Pero somos libres de la culpa. Y me recordaba el Señor ese episodio glorioso cuando el profeta Isaías se encontró con el Señor. Aleluya. Y dice en el año en que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura dice que llenaba el templo. Cuando vio la visión dice que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies, con 2 volaba, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando él escuchó esto, Isaías dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, soy pecador.
y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada, mira la palabra, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El altar representa la cruz. Cuando tú vienes a la cruz, cuando tú vienes al altar, el Señor con el fuego del Espíritu Santo te quita la culpa. Te quita la culpa. Hay gente que me está escuchando y dice, yo soy culpable. Pero te tengo una buena noticia. Hay un Cristo que te quita la culpa. Romano nos dice que somos libres de la culpa del pecado. Ninguna condenación. Pero necesitas a Cristo. Hay gente que se droga. Hay gente que se embriaga, que se emborracha. Hay gente que dice, yo ya no puedo cambiar. Se prostituye. Lleva culpas. No hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay pastilla para dormir que te quiten la culpa, pero no hay religión, no hay regalo, no hay dádiva, no hay ofrenda que tú des para calmar tu conciencia, pero la sangre de Cristo te quita la culpa. Aleluya, yo siento a Dios. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No solamente te quita la culpa, sino que nos libera del poder del pecado. La ley del pecado es el poder del pecado. La ley del pecado es el poder del pecado. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de gravedad, yo tengo un lápiz en la mano, si lo suelto, la ley de gravedad lo lleva hacia abajo, lo bota. Porque es una ley, es un poder que no puede resistir. Así también la ley del pecado. El hombre, aunque no quiera, peca. Pero cuando viene Cristo a nosotros, somos libres del poder del pecado. Somos libres del poder del pecado. Te lo explico de esta manera. De esta manera. Porque no es algo simplemente de una fe intelectual. Dice, qué bueno, el Señor me hizo libre del poder del pecado. No, esto es práctico. El poder del pecado. Por ejemplo, gente que no puede perdonar. Y tiene ira en el corazón. Pero esa gente viene a Jesús. Ese hombre está en Cristo. Esa mujer ahora está en Cristo. Y dice, me costaba tanto perdonar. Pero ahora no me cuesta perdonar. Porque Cristo te hace libre del poder del pecado que te lleva cautivo a odiar. Que te quisiera, pero si yo decía 10 palabras y decía 11 groserías, 11 garabatos. Pero ahora si digo una, me entristezco. No quiero. El Señor limpió mi boca, limpió mi vocabulario. Porque tú eres libre, no solo de culpa. Romanos 1 dice que te libra de culpa, pero Romanos 2 dice que te libra del poder del pecado. Algo hizo Jesús en la cruz, una obra tan perfecta que no la puedo explicar. Pero cuando Él murió, destruyó el poder del pecado. Eras lujurioso, lascivo, desleal, infiel. Querías cambiar y no podías. Pero cuando viniste a Cristo te diste cuenta que el Señor sacó la lujuria, la deslealtad, la infidelidad, que tú trataste pero no pudiste. Eras vicioso, eras delincuente,
No podías cambiar. Tu madre lloraba enfrente de ti, diciendo, ¿cuándo vas a dejar el vicio? ¿Cuándo vas a dejar de robar? Y tú decías, ya mamita, voy a cambiar. Pero no podías cambiar. Pero cuando viniste a Cristo, te liberó del poder del pecado. Y te diste cuenta que no lo hizo el psicólogo, el psiquiatra, la policía, ni las lágrimas de tu mamita. El poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos libra del poder del pecado. Ahora, ¿seguimos siendo hombres, pecadores? Claro que sí. Pero ya no reina el pecado. ¿Somos tentados? Claro que sí. Pero ya no obedecemos a la tentación. Ya no es nuestro estilo de vida. Me contaba un varón preso de las drogas, de la ira. Un día dijo, voy a ir a la iglesia. Entró a la iglesia y ese día el Señor hizo una obra inmediatamente en él. Cuando llegó a la casa, su hijo tenía un problema en el colegio y él tendría que ir a arreglar el problema al colegio. La esposa, los hijos no venían a la iglesia. Y le dicen, mañana hay que ir al colegio. Ellos esperaron el garabato, ellos esperaron la ira, ellos esperaron que reaccionara. Como siempre reaccionaba. Pero dijo, no hay problema, mañana vamos al colegio. Es que quedaron todos sorprendidos. Porque el poder del pecado ya no estaba en él. Hay un poder que cambia. Porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne y pecado, condenó al pecado. Lo que era imposible para la ley. La ley no cambia. La ley nos puede guiar, nos puede enseñar, nos puede decirnos lo que está bien, lo que está mal, pero la ley no cambia. La ley nos puede guiar a Cristo, a conocerlo a Él. Pero la ley no tiene ningún poder. No puede dar energía. No puede cambiar. Pero la gracia te da poder. La gracia no es simplemente un don inmerecido como lo entendemos nosotros. La gracia es un poder que viene sobre tu vida. Aleluya. Para vencer la pornografía. Para vencer los malos hábitos, para vencer el odio, el rencor, la envidia, los chismes, las contiendas, el adulterio, la fornicación. La gracia es un poder que tiene eficacia. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque no dijo porque es una buena doctrina, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Quizás hay gente que hoy me está escuchando y que quisiera decir, Señor, que quiero entregarte mi vida, que quiero entregarte mi corazón, porque yo he querido cambiar, pero no he podido. Pero me doy cuenta que es imposible para la ley, porque soy débil. Pero hoy recibo tu gracia, aleluya. Pero hoy recibo tu poder. Yo no podía vencer. Tenía hábitos vergonzosos. Quizás que los practicabas a escondida. Pero un día te diste cuenta que se fue ese hábito. El poder de la gracia. El poder del evangelio. Por eso yo no predico ese evangelio de prohibiciones, de reglas y de legalismo que no cambia. Solo hace a la gente más hipócrita. Predico el evangelio de poder. Predico el evangelio que cambia. El evangelio que transforma. El evangelio que da vida. Aleluya. Me gustaría que si hoy eres un amigo que me está escuchando a través de las redes sociales, que me está escuchando a través de la radio, le puedas entregar tu vida a Cristo. ¿Estás dispuesto? Si tú hoy quieres entregarle tu vida a Cristo,
Quiero que repitas conmigo esta oración. Voy a pedir que me ayude acá Moisés. Sé que hay gente que me está escuchando que hoy se va a entregar a Cristo. Y va a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús, Vengo ante ti vengo ante ti porque he comprendido porque he comprendido que es imposible que es imposible que la ley, que la ley, que las enseñanzas, que las enseñanzas, que las reglas que las reglas me cambien, me cambien, porque soy débil. porque soy débil. Pero gracias, Señor, Pero gracias, Señor, porque me has enseñado porque me has enseñado que hay poder en el Evangelio, que hay poder en el que hay Evangelio, poder en tu que hay gracia. poder en tu gracia. Yo te recibo Yo te recibo como mi único como mi único Señor Señor y Salvador. y Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Transforma mi vida. Transforma mi vida. Desde hoy, Señor, Desde hoy, Señor, yo soy salvo. yo soy salvo. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre inscribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé cuánta gente hoy día siente liberación. Yo no sé cuánta gente siente libertad. El poder de la gracia. Amigos, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Es un poder inexplicable. La gente se va a quedar sorprendida. Sorprendida. No, tú no sufres diciendo hoy cómo anhelo el mundo. Hoy, Señor, tanto que me cuesta. No sufres. No sufres anhelando el mundo. Porque en tu espíritu, en tu alma, habita un Cristo que te hace vencer. No es que no vas a ser tentado. Puedes ser tentado. Pero el poder de Dios te va a ayudar. Yo no sé cuántos me dicen un aleluya. Gracias por la palabra. Gracias por la palabra. En el nombre de Jesús. Bien, Moisés, me voy a despedir con la cuña del Congreso Pentecostés. Venga a recibir de ese poder. Venga a recibir de esa gracia. Que Dios te bendiga y te guarde.